Hola, bueno, hoy quiero hablar de este concepto de trascender. Em, Trascender se puede entender de muchas maneras. En general, uno lo entiende como dejar un legado, ¿sí? O sea, generar un impacto en la existencia porque consideramos que, o porque no entendemos para qué estamos acá. Entonces, pensamos que trascender es ser de alguna manera como por ejemplo un prócer en la historia, ¿no? O sea, consideramos que trascender es generar ese impacto que tenga que ver con mejorar las cosas, donde ya, digamos, perdemos la noción de lo que, o sea, nos hicieron pensar que necesitamos impactar el entorno para que nuestra vida tenga un sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que se nos muestra siempre, lo que se nos cuenta siempre. Entonces, sentimos que para ser importantes tenemos que impactar en el entorno en un sentido de mejorarlo. Pero ¿qué es trascender en realidad? Trascender es traspasar. O sea, me acuerdo que cuando tenía más o menos 20 años, una amiga mía que estudiaba psicología me aplicó un test que tiene que ver con un montón de cuestiones, ¿no? Con tu relación con tu padre, con tu madre, con cómo imaginas el futuro. Y hay un momento, o sea, cuando va terminando el test o cuando termina, la persona que te va guiando, porque te va haciendo preguntas, te dice, bueno, venís por un camino, ¿sí? O sea, todo el test se trata de un camino que simboliza la vida. Y al final te dice, bueno, en el camino se te cruza un muro gigante, gigante. ¿Qué haces? ¿No? Obviamente el muro simboliza la muerte. Y bueno, como yo tenía 20 años, lo salté instantáneamente, ¿no? Porque cuando tenemos 20 años no tenemos miedo a la muerte, no pensamos en la muerte, no pensamos en la trascendencia. Tenemos todo por delante, ¿sí? Además, a esa edad nos creemos invencibles prácticamente, ¿no? Eh, y me contaba mi amiga que, bueno, que el muro simbolizaba la muerte, me explicó todo el simbolismo de todo el test. Y me decía que hay personas que buscan traspasar el muro desde los costados, no empiezan a caminar hacia el costado a ver si el muro termina en algún momento, y que hay personas que se dan la vuelta y vuelven por el camino que venían, ¿no? Y que esto que hace la persona cuando se le aplica el test tiene que ver con el temor que tiene a la muerte. Y eso obviamente está relacionado con cómo entiendo a la muerte. Si yo entiendo o creo o comprendo, no importa, o tengo fe en que después de la muerte no es el fin, lo voy a saltar. Lo voy a saltar porque sé que hay algo más allá. O sea, de hecho, olvidaba esto, que después de que lo salté me dice, ¿qué hay después del muro? Sigue el camino, le dije yo, ¿no? Entonces, ese es nuestro inconsciente que está poniendo en juego lo que nosotros creemos que hay después de la muerte. Y para algunas personas no hay nada después del muro, ¿no? Entonces, este traspasar es natural, porque si nosotros creemos que hay algo después de la muerte, que la muerte no es el fin, que no estamos acá solo para tener esta experiencia cíclica del día a día, rutinario, donde más o menos siempre ocurren las mismas cosas, ¿no? Si creemos que, o pensamos algo parecido a que esto es una prueba o un camino de aprendizaje, o bueno, alrededor de ese concepto, de esa, si nos ubicamos, digamos, en ese paradigma, ¿no? En realidad vamos a pensar que hay algo después, porque estamos pensando desde ese paradigma, no desde el paradigma materialista que me dice, bueno, no sabemos qué hay después de la muerte porque no lo podemos probar desde el método científico. Hasta tanto ellos, o
sea, la ciencia lo pruebe desde el método científico, va a considerar que no hay nada después de la muerte, aún cuando hay gente que recuerda otras vidas, aún cuando hay gente que cuenta experiencias cercanas a la muerte, no lo van a considerar, o sea, esas experiencias no son tomadas en cuenta. Solo es tomado en cuenta que desde el pensamiento del materialismo empírico, según ellos, no se puede probar que hay algo después. Entonces el traspasar, o sea, este trascender, se va a dar naturalmente, no tengo que forzarlo. Entonces, ese es el por qué nos preocupa trascender, por qué nos preocupa ser, entre comillas, importantes para quienes vienen atrás nuestro, ¿no? Porque no entendemos o porque no existe la comprensión de que la muerte no existe y que ya el hecho, o sea, el simple hecho de ser, implica trascender, porque todos estamos acá por algo y para algo. ¿Sí? Parece una frase cursi de la New Age, pero es la realidad. O sea, digamos, la comprensión de que la vida es inteligente, es orden y es perfección, hace que no exista la posibilidad de que no estemos acá para algo. Todos estamos acá para algo. Así la persona que nos parezca menos trascendente del mundo está acá para algo también. Entonces la trascendencia es inevitable. Es inevitable. Ahora, ¿cómo la entiende el ego? Bueno, el ego la va a entender desde otro lugar que tiene que ver con todo lo que nos introyectaron desde la educación y que es buscar impactar en el entorno. Mejorar el mundo, por ejemplo, ¿no? Que todos tuvimos ese momento de intentar mejorar el mundo en el pensamiento de que el mundo es imperfecto, de que tenemos que cambiarlo, tenemos que cambiar el mundo, tenemos que cambiar al otro, tenemos que convencer a todo el mundo de que piense como pensamos nosotros, tenemos que llevar a la realidad a lo que nosotros creemos. Eso es, en realidad es más que nada soberbia, pensar que yo estoy en lo correcto de cómo el mundo tiene que ser y que yo sé más que una inteligencia superior que pueda haber creado todo esto. Entonces, cuando la soberbia cae, voy a entender que solo con ser, o sea, la autenticidad, es lo único que me va a permitir el impacto en el entorno, que no lo voy a buscar. Yo voy a ser, voy a jugar en este juego que es la vida, ¿sí? Desde mi conciencia, desde mi autenticidad, sin forzar un cambio afuera, en la sociedad, en el entorno, en el otro, en mi grupo cercano de amigos, no lo voy a forzar, porque eso es la soberbia, ¿no? Dicen que, digamos, el peor maltrato es querer cambiar al otro. Ese es el peor maltrato. Es querer amoldar al otro a mis ideales de cómo el otro tiene que ser, cómo tiene que actuar, cómo se tiene que comportar, cómo tiene que ser el mundo, ¿no? Hay dos extractos que me gustan. Uno es de Young que dice, la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir, porque si no vivo o no actúo desde la autenticidad, porque estoy pensando en trascender o en impactar el entorno, no me voy a dar cuenta que la vida únicamente es movimiento, cambio, experiencias, aprendizaje, evolución y que la vida es para mí, es mi camino. No importa qué piense el otro o cómo me juzgue el otro, cómo me ve el otro. El otro me ve desde sus filtros, desde su experiencia, desde sus limitaciones, así como yo cuando miro a otro lo miro igual, desde mis filtros, mi experiencia, mis limitaciones mentales. Entonces, el otro nunca me va a ver como yo soy. Siempre me va a juzgar, preocuparme por cómo me ve el otro o por justificar mi ser, digamos, mi conciencia, mi autenticidad, es en vano, no tiene ningún sentido. Que el otro me vea como pueda y yo voy a ser como soy. O sea, lo único importante y que nos asegura la trascendencia es vivir desde la autenticidad, porque eso va a asegurar una evolución más rápida.
un aprendizaje más rápido. Y por último, es este pensamiento, ¿no? De un hombre sabio vive de actuar, no actuar en el sentido de accionar o de máscara, ¿no? De actuar como en una actuación, no, actuar de hacer, de ser. Y dice, no de pensar en actuar, o sea, no me tengo que preocupar por mi actuar, por cómo soy, por lo que pienso, por lo que hago, desde mi convencimiento de que eso es lo correcto o lo que quiero. Porque también pensarlo en correcto e incorrecto es pensarlo desde la moralidad, no, yo tengo que hacer lo que quiero, lo que siento, lo que pienso que tengo que hacer, y eso es vivir, nada más, vivir es eso. Entonces, no importa el impacto en mi legado, digamos, el buscar la trascendencia, porque si yo no tengo miedo a la muerte y tengo claro que la vida es un camino de aprendizaje y que después de la muerte sigue la vida, bueno, el trascender es natural, se va a dar solo. Les dejo un beso.